Vamos a la última palanca. Vamos a hablar de ecosistemas y alianzas, porque vamos a tener aquí en el escenario como invitado a un experto en este tema, un apasionado de la innovación, de las alianzas, de la sostenibilidad, que nos va a ofrecer su punto de vista y sus recomendaciones para que todas las organizaciones que vosotros representáis y que estáis aquí presentes puedan alcanzar el éxito a largo plazo gracias a las alianzas y a la generación de ecosistemas, controlando el impacto que generan las organizaciones en su entorno. Pido un aplauso para Nacho Villoch. Nacho, bienvenido. Adelante. Pues, tras este viaje al pasado de Dani, ahora me decía Vicente, vaya putada hablar después de Dani. Pues vamos a viajar un poquito hacia el futuro. Y en este viaje hacia el futuro, una pregunta muy básica. ¿Conduciríais hacia adelante mirando solo por el espejo retrovisor? Parece peligroso. ¿Qué puede pasar? Que nos salgamos en una curva, que atropellemos a alguien, que nos llevemos por delante cualquier obstáculo inesperado. Pues esto que parece tan obvio en cada momento que estamos conduciendo es lo que hacemos en nuestras vidas y en nuestras empresas cuando viajamos hacia el futuro, hacia adelante, mirando por el espejo retrovisor hacia el pasado. Y además es que nos gusta recordar cómo era esto antes de la pandemia o cómo era cuando estábamos en la EGB, cuando estábamos en el colegio. Todos nos hemos reído ahora con la pantera rosa, el foie gras, lo reconocemos y disfrutamos mirando hacia el pasado. Pero ¿qué puede ocurrir si vamos hacia el futuro mirando hacia el pasado? Que nos choquemos con GPT Chat o con muchas de esas tecnologías exponenciales que tenemos delante, estas curvas que vienen, de las cuales vamos a ver algunas ahora. En este viaje hacia el futuro, yo que he trabajado años en el mundo de la innovación, trabajábamos con 3 horizontes. Un horizonte 1, que es el horizonte más próximo. Ojo, cuanto más rápido vamos, y se ha hablado antes, ha dicho Mónica, de velocidad exponencial, de aceleración exponencial, llegamos más rápido. Un horizonte 1 que es el horizonte de explotar el negocio, de cuidar el negocio, el core del negocio. Lo que no son cuentas son cuentos. O como dicen los pelayos, lo que no es cash es cachondeo. Así que toca cuidar ese negocio y este horizonte está en el cierre de 2023, a 6 meses. En el 2024, a 18 meses, pero no más lejos. Hay que explotarlo porque además el negocio, la cuenta de resultados, o bien por arriba por los ingresos o bien por abajo por los gastos, está complicada. Hay que cuidar el EBITDA. Siguiente horizonte, horizonte 2, momento de explorar nuevas oportunidades. Seguro que en todas vuestras empresas hay alguien dedicado al desarrollo de negocio, desarrollo de nuevos negocios. Y estamos hablando de un horizonte, pues de esos 18 meses al 2025. A 2 años, ya 3 años ya empieza a ser ya muy lejos. En el cual empezar pues, a buscar a lo mejor alianzas, a buscar partners, a ver qué está pasando, qué hace la competencia, tenerlo en el radar, explorar nuevas oportunidades. Ojo, este equilibrio entre explotar y explorar es el mayor desafío de la innovación corporativa. Tiene un nombre, en el mundo académico es ambidextreza corporativa. Ambidiestros manejan la izquierda y la derecha, tenemos que explotar y explorar simultáneamente. Y luego hay otro horizonte, un horizonte más lejano, el horizonte 3, horizonte de descubrir, de aprender, de nuevos negocios. Estamos hablando ya 5 años. ¿Qué haremos con el vehículo autónomo? ¿Qué haremos con los robots? ¿Qué haremos con drones que traigan y lleven personas que se están fabricando ya en España? ¿Qué vamos a hacer con la impresión 3D, con la manufactura aditiva? ¿Qué haremos con el hidrógeno verde cuando los vehículos eléctricos transicionen a ese hidrógeno verde? Bueno, es momento de explorar, de descubrir, pero no de explorar, de descubrir, de aprender, de ser curiosos, como decíamos en una anterior ponencia. Entonces, ¿y cómo gestionamos las velocidades? Porque mola mucho irse al horizonte 3. Yo recuerdo en una época pasada mía, en el mundo de la innovación corporativa, que había un equipo que solamente hacía de innovación disruptiva. Y decían, no, la incremental que la hagan los demás. Nosotros estamos hablando del horizonte a 15 o 20 años. Claro, eso mola mucho, porque nadie te va a venir a rendir cuentas de lo que va a pasar entonces. Era el momento de la innovación ilustrada, todo para el negocio, pero sin el negocio. Entonces, por supuesto, luego hubo correcciones y varias cabezas de directores de innovación que rodaron, pero eso es otra historia. Una forma de equilibrar estos horizontes, 70% de los recursos en horizonte 1, 20% en horizonte 2 y 10% en horizonte 3. Sabiendo que en ese horizonte 3 lo pongo en cuesta en peligro porque tiende a acelerarse, porque de repente nos venimos arriba hablando de smart cities, de nuevos materiales, de biogenómica, de un montón de cosas. Esto es un approach conservador que funciona muy bien en casi todo el IBEX 35. Lógicamente hay startups, hay empresas, hay más avanzadas que tienen menos legacies, que pueden dedicarse más tiempo a ese explorar, descubrir
y aprender. Y ojo, porque eso no es una carrera, no es recto, a medida que llegamos al horizonte 3 llegan curvas algunas peligrosas. Y seguimos mirando por el retrovisor, es muy posible que nos derrapemos. Bueno, pues en este viaje hacia el futuro hay un proverbio africano milenario que creo que es muy aplicable, que dice que si quieres viajar rápido, viaja solo, si quieres llegar lejos, viaja acompañado. Y es precisamente este viajar acompañado lo que me conecta con el core de esta presentación, que es las alianzas y la estrategia. Alianzas que, bueno, pues esto están en el marco de Naciones Unidas, en el marco de los ODS, en el marco de la Agenda 2030. Hay un pequeño decalaje entre lo que yo veo y lo que sale aquí, por eso me obliga a darme la vuelta. Pero bueno, está en el marco de Naciones Unidas este consenso global de 17 objetivos, 169 metas, en las cuales pues, nos están marcando el GPS, el semáforo y la brújula en la cual deberíamos avanzar como si queremos tener el mejor futuro predecible. Hablando de ecosistemas y recordando un momento, a ver, conectado con Dani la cámara, ¿le recordáis a este señor? ¿Reconocéis a este señor? Menos mal, ¿eh? Hace una semana estuve en un evento parecido a este, pero era de millennials y centennials, y casi nadie le conocía, prácticamente nadie. Y cuando pregunté, ¿y conocéis a Jacques Cousteau? Y uno dijo, ¿el diseñador de camisas? Y la verdad es que me vine abajo, ¿eh? Todos aprendimos la palabra ecosistemas con Félix Rodríguez de la Fuente. Y además también lo estudiamos en lo que era BUP, que luego sería la ESO. Y os recuerdo, ecosistemas es una palabra como innovación, talento, sostenibilidad, que la hemos gastado de tanto usarla y la hemos malgastado de tanto mal usarla. Mirad, os recuerdo clase de biología de primero de BUP. Los ecosistemas se definen por las relaciones intraespecíficas e interespecíficas con su medio. Las relaciones de las especies dentro de la misma especie y las distintas especies. Y la clave está en las relaciones, en las relaciones, no en las especies y en el medio. Porque si solamente nos fijamos en las especies, pues relaciones que pueden ser de win-win, de simbiosis, en las cuales los dos ganan, que son óptimas, relaciones de parasitismo, en las cuales uno gana y otro pierde, otro sale perjudicado, relaciones de comensalismo, en las cuales uno se beneficia y otro es más o menos indiferente, y estas más o menos las tenemos más o menos identificadas, tenemos bastante claro quién es un parásito y quién aporta valor. Pero hay otras relaciones en las cuales, relaciones mantis, sabéis que la mantis hembra devora al macho después de aparearse con él. Más de una empresa devora a ese proveedor después de haber sacado todo su beneficio, después no sé si ha apareado por lo menos en la cuenta de resultados. O tenemos relaciones en las cuales hay empresas que pretenden ser lo que no son, que parecen que no son y parecen ser más grandes, o que pretenden ser de economía colaborativa, circular, y luego son otra forma de romper la cadena de valor. O otros que se mimetizan, empresas camaleón que se confunden con el medio, y otras en las cuales pues a veces hay que muchas más hostiles, más opas hostiles, depredadores en las cuales hay que devorar a la competencia. Bueno, España es más un país de zoos que de ecosistemas. O sea, tener muchas especies, tener unas incubadoras, unas aceleradoras, le veo a Paco asintiendo, tener unas cuantas startups a tu alrededor, si no estás propiciando esas relaciones, es un zoo. Si yo tengo a 3 startups a las que les enseño a hacer PowerPoints, Business Model Canvas, les enseño a pitchear, les enseño y luego me las llevo de paseo al South Summit o a otros sitios, y luego, sin embargo, no están creando relaciones de negocio con otras, pues a lo mejor no les hago un favor, porque el día que las dejo salir, pues se mueren rápidamente, porque no han desarrollado esa habilidad depredadora de los emprendedores, depredadora de buscarse la vida. Entonces sería un zoo en el cual pues, y el Venture Capital cuidando a su tigre, engordando a su tigre, para luego a lo mejor, oye, venderlo y se hace un éxito muy bueno, fenomenal. Pero vamos a volver a los ecosistemas. Mirad, lo que define a los ecosistemas, y decimos, bueno, pues las empresas y las startups. Y hasta aquí las tenemos todas más o menos localizadas. Vosotros, empresas, podéis tener más una relación con startups. Pero hay más. Tendríamos luego los hyperscalers. Antes ponía GAFA, Google, Apple, Facebook y Amazon. Ahora es MAMA, que es Meta, Alphabet, Microsoft, Apple y Amazon. Pero podríamos ver a Netflix, podríamos poner a Uber, podríamos poner a Airbnb. Por ejemplo, estos que han crecido rápidamente, que ya no son startups, que fueron startups hace muy poco tiempo, pero que han crecido mucho y son las que mueven la aguja en este momento pues, de la inteligencia artificial compitiendo con estos releases. Tenemos, por supuesto, las telcos, que si no nos dan ancho de banda y no nos dan fibra óptica y no nos dan wifi, pues realmente el mundo del e-commerce se vendría abajo. En torno a
bueno, todos los players de e-commerce. En torno a las startups hay muchos TICs, hay consultoras. En torno a las startups, incubadoras, aceleradoras, venture capitals, mentores. Pues que ya no sé a qué velocidad voy. Las empresas tienen clientes, las startups tienen usuarios que no son clientes, hay que buscar esa convergencia, convertirlos de usuarios a clientes. Está el regulador, que como antes ha apuntado muy bien, OpenAI, ChatGPT, se ha desarrollado a espaldas al regulador. A veces las startups más vale pedir perdón que pedir permiso, pero el regulador, sin embargo, pues las tiene atrapadas las empresas, me da igual que sea sector farma, sector banca, sector seguro, sector construcción, hay una creciente regulación. En el mundo de la innovación siempre se dice que América lo diseña, China lo fabrica y Europa lo regula. Somos unos auténticos campeones en la regulación, pero no deja de ser un agente de este ecosistema. Podemos poner facilitadores, consultoras, parques tecnológicos, partners innovadores, otros stakeholders. Como veis, en los eventos como estos son muy importantes para que este ecosistema se cree. En fin, lo pongo de esta forma tan confusa o tan poco ordenada porque es que realmente es así. Y el que haya muchas empresas en esos ecosistemas, muchos players, empresas, incubadoras, aceleradoras, universidades, medios, eventos, es importante porque la biodiversidad, como sabemos del mundo de los ecosistemas, es clave para la resiliencia. Más biodiversidad, más estabilidad, más resiliencia. Pensad en el ecosistema de la Gran Barrera de Arrecifes de Coral o el de la selva de la Amazonía, en el cual, bueno, pues todas las especies son importantes, pero si vamos a un ecosistema como el del desierto o el del Ártico, si de repente quitamos un eslabón, si quitamos los arenques, se mueren las focas y se mueren los osos y se acabó el ecosistema. Entonces, creo que es sano y es saludable propiciar, nutrir que estos ecosistemas sean ricos, sean variados, sean múltiples. Un ecosistema que es muy relevante y que en España no lo hacemos nada bien, es el de la triple hélice. Una triple hélice, y pongo los ejemplos de otros que sí que lo hacen muy bien, que es el MIT, que es la Universidad de Stanford, todo el ecosistema de Silicon Valley tiene como epicentro la Universidad de Stanford, el de Singapur, la National University of Singapore, que junta esta triple hélice que es el de empresa, que sois vosotros, universidad, academia y administración. Hay quien pone otras hélices alrededor, pero esta triple hélice, cuando está integrada, cuando está coordinada, es fascinante, porque las empresas pueden acceder al talento que necesitan en la universidad, pueden empezar a trabajar de becarios, tienen incentivos fiscales para hacerlo y están de forma integrada. En España, me imagino que sabéis que contratar un becario en verano es muy, muy, muy difícil, y además tienes que darte en la seguridad social, y además inicias una serie de procesos burocráticos y luego ya no sabes si es que es fijo discontinuo o es despido improcedente y tal, pero si él solamente quería aprender y tú querías enseñarle, pero puede hacer muy, muy complicado. Entonces, aquí hay una oportunidad de mejora y de aprovechar ese talento que hay muchísimo en España en el mundo académico. Espacios para eventos como este foro del Club de Excelencia de la Gestión, o el Digital Enterprise Show, o el Impact Hub, o el South Summit, en fin, todos aquellos que sirvan de punto de encuentro, de diálogo, de salir un poco de la rueda del hámster corporativo, salir de ese día de explotar y dedicarle un día a explorar, a conocer nuevas personas, a inspirarse y a volver con las ideas refrescadas. Pues algunas lecciones de los ecosistemas, he hablado ya de la diversidad importante, la diversidad, la riqueza, la variedad, la pluralidad, y aquí hablo de diversidad entre empresas, diversidad de género, diversidad de edad, y aquí sí que luego traemos un poco el edadismo y la silver economy, excluye muchas cosas, diversidad cognitiva, diversidad de orígenes geográficos, enriquece. Y España es un país muy diverso. La confianza, fundamental. Qué difícil es ganarla y qué fácil es perderla. Y pongo aquí a esa pequeña startup que está haciendo ingeniería de datos y que se ha metido en la boca de la gran empresa de IBEX 35. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde le doy los datos de mis clientes? ¿Hasta dónde le cierro? ¿Hasta dónde hago la prueba de concepto sin que me erosione, sin que me quite los datos de mis clientes? ¿O se los dé luego a la confianza? ¿O se los dé luego a la competencia? Entonces, esto es un tema muy, muy delicado en el cual que firmen un MOU, que firmen un NDA, y les tienes firmando NDAs tras NDAs, y luego que lo pase por el marco jurídico, y luego que lo pase por el cumplimiento normativo, y al final es por un ejercicio de desconfianza. La rapidez, la agilidad. Seas gacela o seas guepardo, ya puedes empezar a correr desde primero de la mañana, porque esto va muy rápido y va en modo exponencial. Entonces, y no hay tiempo para caer en parálisis por análisis, en pensar si esto es bueno o no es bueno. Evitar matar o morir por estrangulamiento. Y estoy hablando otra vez de la relación entre empresas
y startups. Y es algo muy frecuente. Llega una startup, la compramos, la integramos, llegan los de cumplimiento normativo, llegan los de compras, llegan los de auditoría, llega el de recursos humanos, entonces les estandariza, les homogeniza, les pone a rellenar papeles y ese alma que tenían de emprendedor, pues de repente se les muere. ¿Recordáis 20, aquella red social para jóvenes adolescentes que era el antecesor de Facebook en España y que pues, Telefónica lo compró por una cantidad obscena de dinero? Pues a los 6 meses ya no había nadie allí, ya no había jóvenes y adolescentes. Es uno de los casos de libro de muerte por sofocación, muerte por estrangulamiento. Y hay muchas más. Y luego pues estar abierto a la serendipia, estar abierto a ver qué pasa, a explorar, a explotar, a esperar lo inesperado. De este tipo de relaciones, bueno, pues a veces no está la hoja de ruta y por eso se llama innovación. Ha hablado varias veces Dani de que somos el top, estamos en la cúspide, estamos aquí arriba, somos no sé si el macho alfa, la superespecie dominante. Bueno, pues creo que llega el momento de revisar este concepto y a lo mejor pasar del ego al eco. Empezar a pensar un poco más de modo sistémico, de modo circular. Es verdad que por un montón de historias del neocórtex, la posición del pulgar, la capacidad de hacer herramientas, la capacidad de colaborar en abstracto, etcétera, nos ha llevado a donde estamos, pero no estamos haciendo un uso muy responsable de los recursos del planeta. A lo mejor hay que repensarlo y porque sabemos ya que y esas alianzas pueden ayudarnos a que este círculo se cierre. Es muy difícil tener alianzas desde la confianza, desde una posición de superioridad, de que yo soy Goliat y sois todos más los pequeñitos. Yo recuerdo hace años una licitación para unas autopistas en Portugal que le llamaban Blancanieves y los 7 enanitos, porque era Ferrovial y 7 empresas portuguesas. Las 7 empresas portuguesas no estaban demasiado contentas con ese arreglo. En cualquier caso, pasar a esta circularidad, porque algo que sabemos ya es que llegan olas, que vienen tsunamis. Hemos surfeado ya, o hemos acabado ya de surfear, o ya ni nos acordamos de las 8 olas del COVID. Estamos surfeando esta ola de recesión económica. Ha ocurrido cada década, sabemos que con más impuestos, apretándose un poco el cinturón, con fondos Next Gen, esta se surfea, se supera. Llegan otras olas, y ya incluso los más escépticos ya saben que esta ola de cambio climático será antropogénico o no, llamémoslo fenómenos meteorológicos extremos. En España hablemos de sequía, por ejemplo, hablemos de gestión del agua. Esto ya está aquí y vamos a tener que surfearla. Y no hablemos de otras olas que están en el horizonte y que se están formando, o sea que bueno, pues son verdades incómodas y bueno, pues como tenemos que centrarnos en el día a día, en la explotación y en ese core del negocio, pues ya lo arreglaremos cuando lleguemos. Pero hay que surfear las olas. Y hablando de surfers, no quiero dejar de mencionar a los silver surfers, la economía plateada, la economía de los mayores. Ha salido varias veces ya esta mañana este término, pero es que España tiene la demografía que tiene. El invierno demográfico. Desde hace ya varios años en España nacen muy pocos niños y que el 50% de los que nacen son de inmigrantes. Bienvenidos sean. Pero esa expectativa de longevidad extrema, esos 140 años que ha comentado antes Mónica y que probablemente puede acabar siendo más, tiene enormes impactos. Este es el único segmento demográfico que crece. Y que va a seguir creciendo, porque esa generación de los baby boomers, eso que era la base de la pirámide, hoy es el umbrella del champiñón. Esto no es un champiñón demográfico, no una pirámide. Sabéis que en España hay más personas mayores de 50 años que menores de 15. Y además hay más hogares con mascotas que con niños. O sea que esto solo va a ir a peor. Bueno, a peor, va a ir en esta dirección. Aprovechémoslo. Creo que esta es una enorme oportunidad. Ocio, estilo de vida, educación, tema inmobiliario, tema de seguros, financiar la longevidad, tema de salud, tema de nutrición, hay muchos verticales. Bueno, yo creo que todos los verticales pueden encontrar su espacio, su oportunidad en este segmento demográfico de consumidores, que además pues, muchos tienen la hipoteca pagada, tienen la vida resuelta, tienen un mayor poder adquisitivo, etcétera. Dos últimas frases para acabar con mi primer bloque. Y esta a mí me hace pensar a menudo. El verdadero problema de la humanidad moderna es armonizar emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnologías espaciales. Seguimos teniendo las mismas emociones que ese Homo
no sé si Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis, que en su día salió de la cueva y tenemos miedo, desconfianza. Incluso si leéis a Yuval Noah Harari, pues éramos el eslabón más débil y evolucionamos, estuvimos a punto de extinguirnos varias veces, seguimos con esas emociones paleolíticas. Tenemos instituciones medievales, notarios, registros, universidad, asambleas, parlamentos, todos vienen de la Edad Media, pero sin embargo tenemos unas tecnologías que nos dan superpoderes, tecnologías espaciales para ver agujeros negros más allá del infinito, para hacer cosas micro, para editar nuestro ADN como no haya sido jamás posible antes. O sea, hoy ya la ciencia ficción se le puede quitar casi el adjetivo de ficción, porque todo eso es posible. Pero sin embargo, ¿cómo conseguimos equilibrar estas tres fuerzas? Creo que da motivo para muchas reflexiones en foros como este, en foros de excelencia en la gestión. Y otra frase que ya forma parte de mis oraciones diarias casi, ahora os explico por qué, que dice que cuando soplan vientos de cambio, mientras unos construyen muros, otros construyen molinos. Creo que no hay una forma más poética de explicar el momento que estamos viviendo. Vientos de cambio tecnológico, exponencial. Vientos de cambio demográfico, con la jubilación de los baby boomers y la llegada de los millennials y flujos migratorios. Vientos de cambio climático. Vientos de cambio político. Tenemos elecciones pasado mañana y a ver si esto está cada vez más polarizado y más oscilante. Vientos de cambio tecnológico, político, económico, sociodemográfico, los que queráis. Ante estos, a la mayoría se les activa ese cerebro reptiliano, de decir, vale, virgencita, que me quede como estoy, tengo que protegerme y construir muros, pero hay una oportunidad de construir molinos, de aprovechar esa enorme energía que no se crea ni se destruye, sí que solo se transforma. Yo cada mañana, a las 7 de la mañana, en mi iPad suena Winds of Change de los Scorpions. Es una nostalgia ochentera de la edad y de la cámara, de la buena, pero que me recuerda que soplan vientos de cambio y que es otro día para construir molinos. Y cerrando ya, a ver, los cinco takeaways, 5 cosas que os podáis llevar. Pensamiento estratégico. Horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3. Hay que centrarse en el día a día, hay que centrarse en explotar, pero hay que poner un poco la brújula, ver un poco qué hay más allá del horizonte, desarrollar nuevos negocios, explorar y ser curiosos, aprender y descubrir. Llega el momento de trabajar en red. Trabajar en red, rompamos los silos. El trabajo ya no es algo a lo que se va, es algo que se hace. Se puede trabajar en forma de ecosistema, con vuestros talentos, con los talentos propios, con talentos de terceros, con la universidad, con los competidores. Yo me acuerdo cuando gestionaba eventos de innovación en el espacio de innovación de un banco azul, y alguna vez llevaba al del banco rojo, el banco naranja. Me decía, pero ¿cómo es posible que traigas a los competidores aquí? Les estamos haciendo el caldo gordo. Y digo, ¿qué va? A lo mejor esto ya no va de pelearse por las últimas migajas, sino de hacer la tarta más grande. Si queremos crear confianza en blockchain o en medios de pago o en pagar por Bizum o en pagar de otras formas, a lo mejor tenemos que hacerlo entre todos y no solamente cada uno la guerra por su cuenta. El mundo de la experiencia global de empleados, de colaboradores, de experiencias, tener este contexto de todas las relaciones de las que he hablado. El mundo de la gestión del impacto. Gestión del impacto, que es algo también que se habla mucho, esto es como el sexo en la adolescencia. Se habla mucho, pero se practica poco. Entonces, ¿qué gestión del impacto? Pues es tan fácil como identificar aquellos impactos negativos que todos hacemos y minimizarlos, con la huella de agua, el agua, como ha comentado antes Antonio Naguara, la huella de carbono, la huella de plástico, la desigualdad, eso se puede minimizar, identificar los impactos positivos y potenciarlos. Si no hace falta empezar a inventar cosas nuevas, aquello que hago bien lo voy a hacer mejor y aquello que hago mal voy a intentar dejar de hacerlo. Y eso ya genera un impacto. Y por último, pero no menos importante, pues esta sostenibilidad a largo plazo. Esta sostenibilidad, nada de greenwashing, esta sostenibilidad que en la triple cuenta de resultados es people, planet and profit. No me olvido de los resultados, antes he comentado resultados, sí, por supuesto, a corto plazo y largo plazo, lo que no es cash es cachondeo, pero cuidando a las personas y cuidando al planeta. De una forma, esta es la clave de la única sostenibilidad posible. Pues hasta aquí he sido respetuoso con mi tiempo y creo que ahora te tengo que dejar a ti. Muchísimas gracias por el regalo de vuestra atención y hagamos que ocurra, que para eso hemos venido. Pero antes de hacer que ocurra, perdonadme, porque yo tengo un par de preguntas, Nacho. Hablando ahora de esta última clave, ¿qué nos puedes ofrecer como pasos a seguir, más allá de las alianzas, para la descarbonización? ¿Has dicho descabronización o descarbonización?
la verdad es que modular no suele ser mi problema. Bueno, pues ya, pero es que fijaros que esas dos letritas y cómo cambian. Vamos a ver, los seres humanos del Homo sapiens hemos sido mucho más versátiles, mucho más eficaces adaptándonos que mitigando. A lo largo de la historia de la humanidad. Nos hemos adaptado a vivir en climas extremos, a vivir en el Kalahari, a vivir en el altiplano, a vivir en la tundra, en la taiga, en pantanos inmundos, y podemos adaptarnos a todo. Y nos acabaremos adaptando a vivir en un planeta 3, 4 o 5 grados más cálido. Además tenemos aire acondicionado, tenemos Gore-Tex, tenemos... Entonces, yendo a tu pregunta, creo que llega un momento de intentar mitigar. Y los pasos están bastante claros. En clave de alianza, desde luego no se puede gestionar lo que no se mide. Y no todos estamos midiendo. Y tenemos hoy herramientas para medir la huella de carbono perfectamente. No sé si se ha utilizado o no, pero se podría haber medido la huella de carbono de este evento, sabiendo cómo cada uno de vosotros ha venido aquí, si ha venido en coche, si ha venido en Uber, si ha venido en tren, en avión, en bici o caminando. Es algo tan sencillo como eso. Y la huella de carbono del uso de los LEDs, etc. Bueno, pues eso, si no se mide, no se puede gestionar. Podemos empezar a medirlo. Y si no sabemos cómo hacerlo, y vuelvo a los ecosistemas y alianzas, hay muchas startups, muchas herramientas que te permiten medir ese impacto para luego, mitigarlo, adaptarlo, y a lo mejor hay un impacto en huella de carbono que es inevitable, pero puedo compensarlo. Asumo, lo hago lo mínimo posible, pero si no puedo esto, pues vamos a plantar luego 50 árboles o 500 árboles para compensar esa huella de carbono que hemos generado. Esta sería, por ejemplo, una forma. Empezar a medirlo para gestionarlo. Si no seguiremos apuntándonos a la barra de hielo que se va a derretir. Buena clave. Y hablando de claves, y hablando de mochilas, todos llevamos toda la mañana metiendo cosas en la mochila. ¿Por dónde empezamos a considerar los detalles de la mochila para empezar a trabajar mañana? Pues yo creo que menos parálisis por análisis. Y hablando de alianzas, ver un poco, a ver, quién está haciendo aquello que nosotros podíamos. Ese impacto positivo o negativo, eso que nosotros no es prioritario, porque lógicamente tenemos que enfocarnos en nuestro negocio, en nuestra actividad, en nuestro core. Bueno, pues esas orillas del negocio, que puede ser esa exploración, oye, me tengo que hacer a explotar, ¿por qué no busco a alguien que explore por mí y me cuente qué está haciendo? ¿Por qué no encuentro a alguien que, oye, este desarrollo, que haga un prototipo, que haga una prueba de concepto, con esa inteligencia artificial, con cualquier tecnologías exponenciales, que no es lo mío, ¿por qué no pongo esa curiosidad y hago un outsourcing de esas capacidades y colaboro pues con una startup, con una scale-up? Si una startup nos supone riesgos, hay algunas que ya han crecido y ¿por qué no hago cosas con ellas? Y salgo de mi zona de control. Cuando Antonio ha hablado de Aguara, y le he dado las gracias a Tomás Pascual, mira, como Tomás ya no está, puedo decirlo, pues Tomás podría haber dicho, Pascual podría haber dicho, joder, si nosotros tenemos agua de Bezoya, ¿qué me vas a venir tú aquí a erosionar mi margen, a utilizar mis camiones y mi distribución? Porque el agua que comprende Aguara no va a ser de Bezoya. Bueno, pues ese cambio de chip, ese cambio de actitud, decir, oye, aquí puedo hacer algo, y es verdad que puede tener un impacto a corto plazo en ese EBITDA, pero a largo plazo merece la pena. Creo que es una forma de hacerlo. Menos parálisis por análisis y más hacer pruebas, experimentos, explorar, y si no funciona, se aprende por qué no ha funcionado y se intenta de nuevo. Y se evoluciona. Muchísimas gracias por todas tus ideas, por compartir la experiencia, tu capacidad de observación y por permitir que nuestra mochila ya vaya llena. Un aplauso para Nacho. Muchas gracias, Nacho.